Grabación. Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado y a los que están viendo el video. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la ley de Gauss y vamos a hacer algunos ejercicios al respecto. ¿Ok? Lo de la ley de Gauss no es tanto, digamos, la parte teórica, sino vamos mucho más hacia la parte práctica. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Acá, entonces, la clase anterior habíamos visto un poco lo que era esto del flujo eléctrico y que decíamos que eran la cantidad de líneas de carga, ¿verdad? O de la cantidad de líneas que están atravesando una superficie dada. ¿Ok? En este caso, la superficie, vean que es totalmente cerrada. Entonces vamos a decir que este es el flujo neto a través de una superficie cerrada. ¿Ok? El flujo no necesariamente tiene que ser el total. En Gauss si se utiliza un flujo neto o un flujo total. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Que No, eso... profe, antes se me apagó la comp. Quería preguntar, es que no entendí la parte B del ejercicio. Supongo que ahorita lo explica, pero creo que eso es lo más confuso, lo de superficie gaussiana. Ok, del ejercicio. Ajá, Ok, sí. Ahorita vamos a trabajar un par de ejercicios y después vamos un poco a él. ¿Le parece? sí, está bien, está. Ok. Bueno, entonces acá la mayoría de los libros trabajan esto del flujo. El flujo se va a escribir con nuestra letra griega. Esta está en mayúscula y vamos a decir que el flujo va a ser igual a la suma de cada uno de los campos eléctricos, producto punto diferencial de área. ¿Ok? Y el área lo vamos a ver como un vector. Hay muchos de los libros que diferencian, digamos, aquí yo estoy haciendo una diferenciación entre el área y la superficie porque la superficie es la medida de esto, digamos, de esta cara. El área es el vector área que siempre el vector va a ser perpendicular a esa superficie. Entonces aquí yo voy a trabajar un diferencial de área y este lo vamos a ver como vector. Hay algunos libros o en, digamos, en mate superior o en algunos otros lados, se trabaja mucho el hecho de que dicen que ese vector área en realidad es la superficie normal como vector unitario por lo que mide el área completa. O, perdón, por lo que mide la superficie con la que estamos trabajando. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Y eso es por si les aparece esta forma de definir nuestro diferencial de área. Profe, ¿puede explicarlo otra vez, porfis? Es que se me quedó pegado el internet. Ok, que algunas veces, digamos, o la mayoría de los libros, lo que indican, en lugar de utilizar o hablar de un vector área, el vector área es aquel vector que es perpendicular a la superficie en la que estamos viendo. Y entonces lo que hacen es usar un vector normal, que sería esa.
distancia o ese vector que va acá. Nada más que este vector normal tiene magnitud 1 y eso lo multiplican por la superficie que nosotros tengamos. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer en algunos libros. Yo personalmente prefiero trabajar esto como mi vector área. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces ahí para que lo tengan presente. Ahora, otra cuestión importante es que cuando nosotros vamos a escoger nuestro vector área que vamos a trabajar, ¿ok? Las superficies gaussianas van a ser superficies imaginarias. O sea, van a ser cosas que yo me voy a inventar y lo voy a utilizar como un recurso para poder calcular de una manera más simple muchos campos eléctricos. ¿Ok? Si vemos acá, por ejemplo, entre nuestro vector área y el campo eléctrico, aquí vamos a tener un cierto ángulo de diferencia. Por acá, en este otro punto, vamos a tener un ángulo diferente, un ángulo mayor. Y así va a ser para cada una de las flechas. La única es esta flecha central, que sí sería, digamos, paralela el vector área con el campo eléctrico. Entonces, al ser un producto punto, tenemos que tomar en cuenta siempre esos ángulos que tenemos ahí y ver si sería una buena opción utilizar esa o utilizar otra. Ahora, el flujo neto o el flujo total que nosotros vamos a tener a través de una superficie cerrada sería a partir de una superficie cerrada. Entonces, el flujo total se diferencia del flujo porque aquí le vamos a poner un circulito en la integral. Ese circulito significa que yo voy a sacar el flujo de cada una de las caras de mi superficie gaussiana. Entonces, saco el flujo de la cara 1, la cara 2, la cara 3, hasta la cara 6. En caso de que mi superficie gaussiana sea un cubo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces vamos a hablar acá un poquito sobre el flujo. Bueno, antes de que se me olvide, otra cosa importante del vector área es que vean que para cualquier superficie, nosotros o para cualquier, sí, para cualquier superficie que tengamos, por ejemplo, esta que estoy dibujando acá en negro, ¿hacia dónde iría el vector área? Hacia afuera, profe. Hacia afuera. ¿Pero a dónde está afuera? Si tengo solo una cara, vean ustedes que el vector área podría ser ya sea el negro o ya sea el rojo. Y esos dos vectores van a ser van a ser antiparalelos entre sí. Entonces, el vector área que nosotros vamos a escoger, no lo vamos a escoger por un área en específico. Más adelante, que vamos a necesitar también vectores área, vamos a utilizar la ley de la mano derecha para escoger la dirección del vector área, etcétera, etcétera. Pero
en términos generales, ahorita que estamos viendo Gauss, el vector área siempre lo vamos a escoger, como dijo Paula, hacia afuera de la superficie. Entonces, en este caso, si lo que tengo es la cara de arriba, el vector área va a ir hacia arriba. Si tengo la cara de abajo, el vector área va a ir hacia abajo. Si tengo esta cara de acá, este sería mi vector área y este otro sería el vector área de esa otra superficie. Este sería el de acá y este sería el vector área de allá. ¿Quedó claro, compañeros, compañeras? Ujú. Sebastián, ¿me voy a preguntar algo? Voy a No, no, en decir. verdad se activó el micrófono. Ok, ok. Entonces, es importante que siempre tomemos en cuenta que el vector área va a ir hacia afuera de nuestra superficie gaussiana. Ok, entonces, dicho eso, vamos acá y vamos a ver algunas cosas. Primero, dentro de las características del flujo eléctrico es que si yo tengo una carga positiva, ¿ok? El flujo va a quedar positivo, porque las líneas de carga o las líneas de campo van saliendo de la superficie. ¿Ok? En el caso de tener cargas negativas, más bien el flujo va a entrar a la superficie. Por lo tanto, vamos a tener un flujo neto negativo. ¿Está claro? Sí, pro. Ok. En el caso de que nosotros no tengamos carga dentro de nuestra superficie gaussiana o dentro de nuestra superficie, el campo eléctrico, bueno, si el campo eléctrico es cero, vean ustedes que no vamos a tener líneas de campo. Y si no tenemos líneas, entonces el flujo total va a ser cero. ¿Qué pasa si tenemos igual una carga positiva y una negativa? El flujo que sale es el mismo que entra. Exacto. Entonces el flujo neto También sería Cero. cero. también sería cero. Aquí en este caso, yo podría decir que acá, en esta cara de acá, tenemos un flujo neto saliendo y en esta cara de acá, en esta segunda cara, tenemos un flujo neto entrando. En las otras vamos a tener flujo saliendo y flujo entrando, pero en términos generales, si sumamos los flujos de todas las caras, siempre nos va a dar cero. Igual acá. Si tenemos, por ejemplo, una lámina con carga, la lámina va a tirar campos eléctricos acá rectos. ¿Ok? Y ahí vamos a tener una cosa importante. Vean que como el campo eléctrico y el vector área en estas caras de acá, en las caras laterales, que le voy a llamar, vean que el vector área va a ser perpendicular al campo eléctrico. Por lo tanto, ¿cuál sería el producto punto de esos dos vectores? ¿O cuál era el producto punto de dos vectores perpendiculares? Es cero. Cero. Exacto. Entonces, no vamos a tener flujo en esas caras laterales. Pero en las tapas, que sería, le voy a llamar tapas a estas dos caras de acá. Esas tapas, digamos, en la que está atrás, la que está cerca
de nuestra lámina, el flujo está entrando. Y la que está lejos, el flujo está saliendo. Por lo tanto, el flujo neto va a ser cero. Ok, entonces vamos a tener estas condiciones y vamos a decir que la existencia de un flujo eléctrico neto hacia el exterior o hacia el interior de una superficie cerrada va a depender de la carga del signo encerrado. O sea, si la carga es positiva, por eso estamos diciendo que el área siempre va a ir hacia afuera de cada una de las caras. Entonces, como la carga es positiva, el flujo va a ser positivo. Si la carga neta dentro de mi superficie es negativa, entonces el flujo va a ser negativo. Ahora, las cargas que están fuera de la superficie no van a provocar ningún flujo eléctrico neto a través de dicha superficie. ¿Ok? O sea, en otras palabras, si yo no encierro carga, no voy a tener un flujo neto. Ahora, el flujo eléctrico neto es directamente proporcional a la cantidad de carga contenida dentro de la superficie y es independiente del tamaño de la superficie cerrada o de la superficie gaussiana. Entonces, vamos a decir que la superficie gaussiana va a ser una superficie cerrada. ¿Ok? Y no va a depender ese flujo del tamaño de esa superficie. Entonces, tenemos acá, vamos a decir entonces que el flujo neto va a ser igual a la suma de todos los campos eléctricos, producto punto diferencial de área. ¿Ok? Pero dijimos que este flujo también es proporcional a la cantidad de carga encerrada. Entonces vamos a decir que esto es igual a la carga encerrada multiplicado por un factor. En este caso, o dividido, ¿verdad? Por un factor. En este caso, ese factor es el famoso epsilon cero. ¿Se acuerdan de ese epsilon cero? Sí, estaba en la fórmula de acá. Correcto. Ese epsilon sale de que K es igual a 1 entre 4pi epsilon cero. Ok, entonces tengamos eso en mente para los ejercicios que vamos a ir resolviendo. Y aquí, esto que nos quedó ahí, esto que está acá, entonces es lo que se conoce como la ley de Gauss. ¿Estamos? Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a aprender a ir calculando algunos flujos eléctricos y para ello vamos a empezar a trabajar o a ir viendo algunas pequeñas cosas. Primero, que si el campo eléctrico va acá en este eje, nosotros podemos decir entonces que el flujo para esta cara, el flujo para esa cara va a ser el producto punto, como el campo eléctrico es uniforme y el área es constante, entonces ese campo eléctrico al ser uniforme yo lo puedo sacar de mi integral. Y por eso es por lo que me va a quedar E multiplicado por la integral de toda el área. Y la integral de toda el área es el área completa. ¿Ok? Y como son iguales, entonces ahí, ¿cómo es? Como van en la misma dirección,
Entonces, lo que puedo sacar serían las magnitudes de esos vectores. Y así obtenemos el flujo eléctrico a través de esa cara. En caso de que el área y el campo eléctrico no sean uniformes, vean ustedes que yo, ya sea el campo eléctrico, lo puedo poner como una combinación de dos vectores, uno que sea paralelo y otro perpendicular al área, o viceversa. En este caso, uno fácil, si yo el área la observo de esta manera. Entonces, esta sería el área que es paralela al campo eléctrico y este sería el vector área que es perpendicular al campo eléctrico. Y esta componente paralela yo la puedo ver como el área por el coseno de la. Profe, Sí. me enredé con la fórmula anterior, que creo que es la misma que está ahí abajo, bueno, a la derecha. Ajá. Esa es la ley de Gauss, o sea, es que se me está enredando lo de flujo eléctrico con lo de ley de Gauss. Ok. La ley de Gauss básicamente es calcular el flujo eléctrico con la integral y calcular el flujo eléctrico con la carga encerrada. Entonces sería esa combinación de Ah. ahí. Por El eso, sí, flujo, sí, por eso es que usted puso que esa fórmula es igual a lo de la carga encerrada entre epsilon cero. Eso ajá, es. sí, pero la diferencia es que acá el flujo va a ser, este flujo que estamos calculando con esta fórmula, va a ser solo sobre una de las caras o sobre una superficie abierta. ¿No sigue? Sí. Para Gauss, yo lo que necesito es calcular para una superficie cerrada. ¿Ok? Ok, Gauss es cerrada y la abierta es simplemente lo del Simplemente flujo un flujo. eléctrico. Ok, Simplemente es un flujo. Ujú. ok, ok. Y ahí vi que había anotado el valor de K otra vez, pero ¿por qué? Ah, sí, nada más es que, que K, la constante de Coulomb, se relaciona con el Sí. epsilon cero. Ah, Y eso es para ver alguna analogía con algunas de las cosas que vamos a ir trabajando. ¿Estamos? pero esa constante no, o sea, no es lo mismo que epsilon cero, entonces no sé si entra en No, la fórmula del flujo no son eléctrico. iguales. Véalo así. Aquí estamos en la página 30. Acá es a donde yo se las presento. Epsilon cero vale 8,854 por 10 a la menos 12. Coulomb, ay, tal. Coulomb, Newton, metro cuadrado. Ok, ese es epsilon cero. Mientras que K es 9 por 10 a la 9 Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Esa es la diferencia que vamos a tener entre epsilon cero y K. Sí, Sí, ya ahora lo comprendo, gracias, bro. ok, con gusto. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que acá lo que nos interesa serían las componentes paralelas de mi vector área con el vector campo eléctrico. Entonces sería multiplicar esas dos componentes. En otras palabras, el flujo eléctrico va a ser igual a E por A por el coseno de phi en este caso. ¿Ok? Este phi, vean que es un phi minúscula. Este phi mayúscula, estamos hablando del flujo. Entonces, phi minúscula lo podemos usar como ángulo. ¿Ok? Para que no se confundan.
Igual, si mi área y mi campo eléctrico son Ajá. perpendiculares entre sí, el flujo va a ser cero. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Les quedó claro? ¿Puedo repetir eso último, profe, de que si es perpendicular, o sea, se refiere a que la componente en Y de ese vector área siempre va a ser cero? No, el campo eléctrico va en X. Sí. Sí, ¿Y el área en qué vector está? ¿O en qué dirección está? tiene componentes X y Y. No, el área solo tiene Y para el caso C. Es que yo estoy viendo el caso B, pensé que Ok, lo que decía era el caso B. sí, en el caso B, sí, la parte X de esa área, esa es la que me va a generar flujo. Pero la parte Y, el flujo va a ser cero. ¿Ok? Ok, ok. La componente en Y no generará flujo. Acuérdense en que el flujo es un escalar. Entonces, por eso se obtiene a partir del producto punto entre esos dos vectores. Y ahora sí, en el caso C, el área y el campo eléctrico son perpendiculares, por lo tanto, el flujo será cero. Sí, Jonathan. Ujú, ok. Ok, veamos este ejemplo. Veamos aquí el ejemplo A, para que ya entendamos un poco mejor. Vean que aquí yo voy a tener 6 caras. Entonces, el flujo total o el flujo neto sería E producto punto diferencial de área. Ese es el flujo total. ¿Ok? Entonces, vean que acá, como tenemos 6 caras, esta integral se convierte en 6 integrales, una para cada cara. Entonces vamos a decir que vamos a tener un flujo para la cara uno, un flujo para la cara 2 y así sucesivamente. ¿Me siguen? ¿Vamos bien con esto? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué va a pasar con el flujo eléctrico en la cara uno? Vean que el área y el campo eléctrico, ¿cómo son entre sí? Antiparalelos. Antiparalelos. Entonces vamos a decir que como esos dos vectores son antiparalelos, el flujo total, como el campo eléctrico es uniforme, el flujo total sería menos E por A, porque van en direcciones contrarias. ¿Está claro? ¿Qué va a pasar en el flujo 2? El flujo 2 va a ser E por A, lo que mide el campo eléctrico por lo que mide el área de ese cubo. ¿Qué pasa con el flujo 3?
¿Cuánto nos da el flujo El 3? flujo es cero. Cero. Porque el campo eléctrico y el área van a ser perpendiculares entre sí. En la 4, Nada más, digamos, como estamos trabajando todavía con campos, o sea, las unidades serían newtons. las unidades serían Newton sobre Coulomb metro cuadrado. Esas van a ser las unidades que vamos a tener por el momento. Estamos. Estas serían Sí, las sí, ya. unidades. Ok, en el flujo 4 veamos que también son perpendiculares. Por lo tanto, el flujo 4 sería cero. En el flujo 5 también son perpendiculares. Entonces, flujo 5 sería cero y flujo 6 también sería cero. Entonces, ¿cuánto nos da el flujo total? Cero. Cero en este caso. Ujú. ¿Qué pasa en el caso B? Veamos en el caso B qué sucede. Caso B, ya vamos a tener un ángulo. Entonces, como en esta cara tenemos este ángulo entre estos dos vectores, vean ustedes que el producto punto, si quieren lo podemos ver así, como cuando yo hago A, producto punto B, va a ser la norma del primero por la norma del segundo por el coseno entre los dos ángulos. ¿Ok? Por el coseno entre los dos vectores, perdón. Por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, en este caso, el flujo que vamos a tener sobre la cara uno es negativo porque uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro. Entonces va a ser menos E por A por el coseno de zeta. ¿Qué pasa? Digamos eso en el caso de la cara uno. ¿Qué pasa en la cara 2? ¿Qué va a suceder en la cara 2? Vean que el flujo, ajá, O sea, ahí se va a anular o sea, una componente y solo va a quedar como EA positivo. va a quedar E por A por el coseno del ángulo zeta. ¿Ok? Ya que la caja es la que estamos torciendo. En el caso de la cara 3, vean que el campo eléctrico iría hacia allá. Este ángulo que va, perdón, el campo eléctrico iría acá. Entonces, vean que este ángulo que estamos formando acá, entre la cara 3 y el campo eléctrico, sería el ángulo complementario. O sea, 90 menos ese ángulo zeta. Entonces, por eso, en el caso de la cara 3 sería menos E por A por el coseno de 90 menos zeta. O también lo podríamos ver como el seno de zeta. ¿Me siguen?
Profe, entonces es 90 menos cita porque, digamos, al hacer como la dirección del Ujú. flujo, al caja estar como en un cierto ángulo, se hace un ángulo entre el flujo y el, no entiendo. ¿No entendió? Más o menos, es que me quedé Ok. así como, Sí, ese, digamos, es un poquito complicado de ver. Voy a ponerlo por acá arriba para que lo logren observar mejor. Aquí voy a poner, digamos, viéndolo desde arriba. ¿Ok? Aquí entonces, este sería el vector campo eléctrico. Vean que también lo puedo poner. Voy a ponerlo también por acá. Y lo voy a poner por acá. Esto, imaginémonos que lo estamos viendo desde arriba y lo que estamos viendo sería ese plano. O sea, nosotros tenemos los ojos encima de la cara 5. Sí, viéndolo así. ¿Me siguen? sí, profe. Ok, entonces, para calcular ese ángulo, vean que el vector área para la cara uno sería esta. Esta sería la dirección del vector área, que es perpendicular a la superficie de esa cara. Y aquí, entonces yo voy a decir que ese es el ángulo cita. Vean que este sería el ángulo cita. Sí, y estos serían los mismos ángulos. Ahora, en la cara contraria, vean ustedes que este ángulo de acá, o igual este ángulo de acá, también sería el ángulo cita. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, ahora en esta cara, que esta cara la estamos llamando la cara 3. Esta sería la normal de la cara 3 o la dirección del área de la cara 3. Pero en este caso vean que cita está aquí. Este ángulo de acá sería entonces 90 grados menos cita. ¿Me sigue, Pablo? ¿Y los Eso demás? es en la cara 3. Este es en la cara 3. Ah, ok, sí, ya entendía la cara 5 que era la de arriba y yo me quedé así como, No, como no, no la entendí. cara 5 sería la que sale de la que está saliendo de la pantalla. Ah, ok, sí. Entonces sí, ya entendí. ¿Ok? Entonces, en la cara 3 vamos a tener este ángulo que es 90 menos cita. O sea, en lugar de coseno de cita, sería un seno de cita. Y en la cara 4 vean que este de acá sería mi ángulo cita. Por lo tanto, este ángulo de acá sería 90 menos cita. ¿Me siguen? Entonces, el flujo en la cara 4 sería E por A por el seno de cita. Y el flujo 5 y 6. Entonces tendríamos que son perpendiculares, por lo tanto el flujo sería cero. Profe, lo que sí no me queda muy en claro es porque, digamos, por ejemplo, en la cara 3 es menos y en la cara 4 es más. Digamos, si el flujo está como así, digamos, en ese ángulo. No, no sé. Ok, ya se lo digo. Nada más déjeme terminar. Entonces el flujo neto sería cero. ¿Ok? Ahora, ¿por qué en la cara 3 es menos y en la cara 4 es más? ¿Qué direcciones llevaría el campo eléctrico en la cara 3 con respecto al área?
Paula, vea que los vectores irían así. Ajá. Paula. Sí, ya la estoy viendo. Entonces, este va en contra o va entrando al área. Mientras que en la cara 4 el campo eléctrico sale del área o de la cara. Ya, ahora sí, es como que uno está, cuando choca, ahí, hacia ahí es como por eso es negativo y ya luego cuando los dos están como saliendo, entonces es positivo. Exacto. Sí, esa es una forma de verlo. ¿Quién más decía algo? Jonathan, José. ¿O qué iba a No, no, decir? profe, todo claro. Ah, ok, ok. ¿Todos los demás? ¿Está claro esto? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ok. Profe, Sí. bueno, eh, se ven un poco diferentes, pero digamos, en el caso A, eh, no, no, en el caso A no vimos el flujo eléctrico del el 5 y el 6, pero es porque son Ah, no, también perpendiculares son igual. perpendiculares. Ajá. Ah, es que vi la flecha como movida en el caso A y B, pero me imagino que es lo mismo entonces. Digamos, en el 5 y en el 6 lo que estamos haciendo es dándole un pequeño giro a la caja. Sí. Ah, ok. Entonces vea que el 5 y el 6 igual siempre, esas superficies van a tener vectores de área que van a ser perpendiculares al campo eléctrico, sin importar si es en el caso A o en el caso B. Digamos, en el caso B, el cubo se mueve y por eso es que tenemos lo de coseno y seno, ¿verdad? Exacto. Porque, bueno, ok, sí, sí, porque el En el, ángulo va cambiando. exacto. En el caso de A, lo que está pasando es que el campo eléctrico está entrando perpendicular a la cara uno y sale perpendicular a la cara 2. Perdón, entra paralelo al área, antiparalelo al área uno y paralelo al área 2. Por eso, digamos, es que les estoy haciendo una diferenciación entre lo que sería la superficie y el área. El área lo vamos a ver como vector y la superficie yo la voy a ver como lo que mide esa superficie. Entonces, si yo le digo que es perpendicular a la superficie, significa que entra perpendicular o que sale perpendicular a esa superficie que tengo. ¿Ok? O sea, Buenísimo. sería en la dirección del vector área. Me cuesta un poco ver lo de los signos. No sé si es nada más porque, o sea, no sé a dónde es que está el eje exactamente, porque, digamos, ahí veo que el uno y el 3 son Veámoslo negativos. aquí arriba. Ah, ok. Veámoslo aquí arriba. En este caso, digamos, en la cara 3 vea que el campo eléctrico está entrando a esa cara. Ajá. Entonces, en la 3 por eso el signo es negativo. En el caso de la 4 vea que el campo eléctrico está saliendo Ah, ok, ok. por esa cara. Por eso es positivo. Ah, ok, sí, sí, ¿Qué pasa en la cara eso uno? está más claro. Sí, en la cara uno está entrando, entonces, Exacto. ya Ahí lo que buenísimo. estamos viendo es que el campo eléctrico y el vector área van en direcciones contrarias.
o las componentes de ese campo eléctrico y vector área van en direcciones contrarias. Por eso es por lo que lo trabajamos negativo. Ahora sí tiene más sentido. Es que sí, yo pensé que era con los ejes y entonces no me había quedado claro, pero ahora sí. Ok. Gracias, profe. No, no, digamos, es importante que todas esas dudas y todo eso quede bien, bien claro. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vean ustedes que calcular flujos cuando tenemos campos eléctricos un poco complejos no es muy bonito que digamos. Hagamos este ejercicio y ya vamos a un receso. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo aquí utilizo un rectángulo, digamos, para calcular el flujo que entra o sale de esa carga a partir de esa integral? Compañeros, compañeras, ¿qué está pasando acá? Vean ustedes que cada línea me va a generar ángulos diferentes. Esta línea aquí en esta cara, en la parte central, me va a que generar un ángulo de 0 grados. Y ese ángulo se va a ir abriendo hasta que yo llegue a la esquina. ¿Lo ven, compañeros, compañeras? Entonces, calcular ese flujo se vuelve un dolor de cabeza. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, pero Ok, entonces, cuando yo hago esta integral de E punto diferencial de área, si yo escojo un cubo, esta integral se vuelve horrible. ¿Ok? Y no solo por eso, no solo porque los ángulos van a ser diferentes. Entonces va a ser un E por un diferencial de área por un coseno de un ángulo, que este ángulo está variando para cada pedacito de área que yo vaya tomando. Ok, ahí entonces tendríamos que escoger un diferencial de área que dependa de esos ángulos con esa distancia y cosas por el estilo. Y aparte de eso, ¿qué va a pasar con el valor del campo eléctrico acá versus el valor del campo eléctrico acá? ¿Qué sucede con el campo eléctrico ahí? Compañeros, compañeras, ¿qué me dicen ustedes de eso? Por ejemplo, aquí le voy a poner 1 y aquí le voy a poner 2. ¿Cómo son los campos eléctricos uno y el campo eléctrico 2? Se logra ver ahí, es lo que estoy dibujando. Que azul sobre negro no se ve muy bonito. ¿Qué pasa con el campo eléctrico uno y con el campo eléctrico 2? ¿De ahí, compañeros? profe, no Compañeros. sé, yo estoy bateando, el flujo podría ser diferente. No tanto el flujo, igual sí va a ser diferente, pero ¿qué va a pasar con los valores de campo eléctrico uno y de valores de campo eléctrico 2? O sea, uno va a ser ligeramente menor que dos. El uno va a ser más pequeño que el 2, ¿correcto? ¿Por qué?
porque la distancia es más pequeña. Entonces, aparte de que van a cambiar con el ángulo, el campo eléctrico también está cambiando. O sea, tendría que meter eso matemáticamente en el diferencial de área. Y tendría que parametrizar el campo eléctrico, parametrizar el área y parametrizar todo. En otras palabras, ¿qué me dicen ustedes de eso? ¿Se meterían a calcular esa integral? Que yo personalmente, por gusto, no me voy a meter a calcular esas cosas. ¿Estamos? Se vuelven horribles esas integrales. ¿Ok? Termina el examen, profe, y no termina de calcular la integral. O sea, ni siquiera ha planteado la integral para resolver cuando ya ha terminado el examen. O sea, es de locos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar la ley de Gauss, la vamos a usar para superficies que sean simples. O sea, superficies que más bien me simplifiquen a mí la vida y no me la compliquen tanto. ¿Estamos? Entonces, cuando vamos a usar la ley de Gauss, lo primero que tenemos que hacer es que como yo escojo la superficie y va a ser una superficie imaginaria, yo voy a decir o voy a escogerla de tal manera que yo me asegure que el campo eléctrico es uniforme o es constante a lo largo de esa superficie. O si varía, que no varíe tanto. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Y lo segundo, si yo escojo la superficie, vean que aquí estoy haciendo el producto punto de dos vectores. Entonces, ¿qué superficies nos ayudarían más para que esa integral sea fácil de calcular? Como Una un super, plano. No, no plano. Paula. una superficie que sea como paralela a la superficie que yo tengo. O perpendicular. También me sirve. ¿Por qué? Si mi superficie es perpendicular, Se hace cero. se hace cero. Entonces es muy fácil de calcular eso. Compañeros, compañeras, ¿me siguen? ¿Vamos bien con eso? Entonces, en este caso, yo mi superficie que voy a utilizar, en el caso de una carga puntual, la superficie más bonita va a ser una esfera. Y una esfera de radio R. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto me da esa integral? ¿Cómo es el vector de A y cómo es el campo eléctrico en todos los puntos de toda la superficie? El campo eléctrico y el diferencial de área, acuérdense que aquí yo lo tomo de una manera tangencial en cada uno de los puntos. Como estamos hablando de curvas, entonces sería tangencial y en cada una, como lo estoy tomando para un círculo, esto va a ser un ángulo recto. Por lo tanto, cuando calculamos esta integral de punto de DA, a nosotros lo que nos va a quedar es que el área siempre va a ser paralela al campo eléctrico. Por lo tanto, el producto punto siempre me va a dar la norma de ambos vectores.
Estamos. Vamos bien por este lado. Compañeros, compañeras. Ahora, el campo eléctrico, como estoy a la misma distancia, ¿qué va a pasar con la magnitud de ese campo eléctrico? sea, va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Entonces esto sale de la integral. ¿Y qué pasa si yo integro toda la superficie o todo el área? Acuérdense que una integral es la suma. ¿Y qué pasa si yo sumo todos los pedacitos del área de una esfera? De Tiene me el da la área. Me da el área total de la esfera. ¿Y cuál es el área total de la esfera? Ah, profe. No. El área total de la esfera Ah, bueno, sí, era, está. Pero ya que de, era, sabemos. era 4/3 Ajá. pi por r a No, la 3. no, El ese de es la el 3. volumen. Ay, 4 pi por r a la 2, profe, entonces era. Ok. Esas cosas se las Se tienen me que aprender confunden, para se el me confunden. examen. Sí. Tienen que aprenderse eso para el examen. Entonces, ese es el área de la esfera. Y la ley de Gauss lo que nos dice que esto va a ser igual a la carga que estamos encerrando entre epsilon cero. Entonces significa que esto es igual. ¿Y cuánta carga estamos encerrando ahí? Q en nuestra superficie gaussiana. Entonces va a ser Q entre epsilon cero. Por lo tanto, si yo despejo de aquí el campo eléctrico, nos queda que el campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? O entre acá. K, no, no, eso no es Q entre K. Q entre R cuadrado. Y esto, el 4pi epsilon cero, eso se llama K. Entonces, lo borré aquí y voy a ponerle K. Por eso les dije, en Gauss es más fácil usar epsilon cero y en la otra parte, en Coulomb, es más fácil usar K. Y esa fórmula no se les hace conocida. Esa es la fórmula de la magnitud del campo eléctrico de una partícula puntual. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces vean ustedes que aquí nosotros podemos llegar a la misma fórmula desde Gauss o desde Coulomb. Entonces lo que pasa es que con Gauss yo llego a Coulomb o de Coulomb yo llego a Gauss. Esas dos, digamos, teorías se van a complementar entre sí. ¿Estamos? ¿Está quedando claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Eso que tenemos ahí entonces es lo que llamamos la ley de Gauss. El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total dentro de la superficie, dividida entre epsilon cero. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a un receso. O sea, profe, una duda. Ah, No entendí muy bien.
porque es que teníamos campo eléctrico por 4pi r a la 2 y después eso se hizo Q entre epsilon cero. Ok. Bueno, bueno, no, suave. Es por lo de la equivalencia de ley de Gauss, ¿no? ¿Cómo? Ah, que O teníamos 4 porque, pi, epsilon cero r cuadrado. ajá, y luego eso es, o sea, Acuérdense en que K se define como 1 entre 4 pi epsilon cero. ¿Sí, Andrés? ajá, Que esta era la definición que habíamos visto de K. Entonces, si yo quiero lo escribo con K o si quiero lo escribo con epsilon cero. ¿Sí, Andrés? o sea, pero entonces lo que hizo ahí fue mover los valores y, Nada más, vea que aquí esto que está multiplicando el campo eléctrico lo pasé a dividir, ajá, ¿cierto? sí. Y vea Ah, que, bueno, sí, ¿qué me queda en el acá. denominador? Sí, sí, Cuatro. queda 1 entre 4pi, sí, Ajá. y epsilon cero, entonces, ah, bueno, sí, lo cambio por mm, la K y, Ujú. ah, bueno, sí, y solo queda, sí, sí, queda la Q y el R2. Ah, bueno, Sí, nada ya más lo que vi. aquí, digamos, cuando trabajamos con Gauss, eso va a ser un dolor estarlo cambiando. Entonces nada más lo dejamos. Y nuestra respuesta será esta. Yo hice el cambio para la K, más que todo para que observaran que nos daba lo mismo que habíamos encontrado anteriormente. ¿Y ahora sí, Andrés? Sí, pero muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces, aquí vamos a ir a un receso. Vamos a tomar igual 15 minutos de receso y cualquier cosa, nos vemos ahorita dentro de 15 minutos. Me va a dar grabación. Ok, ahí por error le di detener grabación y no pausar. Entonces ahí después pego los dos videos para subirle solo uno. O ahí cualquier cosa le pongo los dos videos juntos. Entonces, ¿para qué? Por aquello. Bueno, continuando por acá, entonces estábamos en este ejercicio de acá. Ok, y lo que quiero que me digan, entonces, en esta figura que se observa por acá, voy a hacerla un poquito más grande, ahí un poquitito más grande para que la logren ver. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál va a ser el flujo neto en la superficie D? En esa superficie cerrada D. ¿Cuál será el flujo neto? Compañeros, compañeras. Cero, profe. Cero. Ujú, correcto. ¿Por qué sabemos que el flujo neto es cero? Porque vean que el flujo neto también lo podemos calcular a partir de la carga encerrada. Y como la carga encerrada en la superficie D es cero, entonces el flujo neto es cero. En la superficie D, C, perdón, ¿cuál sería el flujo neto? Ujú. Si no estoy equivocada, sería la suma de B y A.
Ajá, ¿y cuánto me sumaría si B, si la carga esa sería menos Q y la otra carga es más Q, entonces Sí, el sería flujo cero. sería cero también, ¿correcto? ¿Cuál es el flujo neto en A? El flujo neto en A sería Q entre epsilon cero, porque la carga encerrada sería Q. ¿Y el flujo neto en B? En la superficie B. O sea, igual, pero negativo, ¿no? Porque la carga es negativa. Exacto. Sería menos Q sobre epsilon cero. Excelente. ¿Van entendiendo eso de Gauss? Entonces, para César, ¿Perdón? Para para B que sería menos Q entre epsilon cero. ¿Ok? Bueno, entonces, sean ay, del... sería para la C, no para la D. Perdón, que no lo escucho. Para la- ¿Me podría repetir? Es que lo escucho como entrecortado. Ah, en la C. Vea que en la C estamos encerrando Q y estamos encerrando menos Q. Entonces, la carga total encerrada sería cero. ¿Ok? Y como la carga total encerrada es cero, entonces el flujo neto en C sería cero. Ok. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de conductores? ¿Qué pasaba con las cargas cuando nosotros las teníamos en un conductor? Iban a la superficie. Iban a la superficie. Entonces, ¿qué sucede si yo calculo el flujo neto en esta área morada que está por acá? ¿Cuál sería el flujo neto en esa carga morada? Cero. Cero. Por lo tanto, el campo eléctrico en la parte metálica siempre va a ser cero. ¿Ok? Y ahora hagamos un poco, calculemos esto en una esfera metálica. ¿Ok? Vamos a calcular o vamos a usar la ley de Gauss para calcular lo que pasa en una esfera metálica. ¿Me siguen? Acuérdense que yo voy a usar R mayúscula para indicar un radio constante y vamos a usar R minúscula para calcular cosas en para utilizarlo como nuestra variable. ¿Ok? Entonces, si yo hago acá una superficie cuando el radio, para cualquier radio que sea menor al radio de toda la esfera, ¿qué es lo que va a pasar cuando usemos la ley de Gauss? Entonces vean ustedes que yo voy a hacer una superficie gaussiana de radio menor al radio total. Entonces nos queda que la integral de E punto diferencial de área, ¿ok? Vamos a calcular esa integral. ¿Me siguen, compañeros, compañeras?
Entonces, en este caso, para que sea más fácil, como estas cargas son positivas, vean que aquí vamos a tirar, entonces, líneas de carga en esta dirección. ¿Me siguen? Entonces, en este caso, la superficie que más nos va a servir va a ser una superficie esférica también. Y vamos a calcular entonces cuánto sería esta integral. Entonces, la integral de el vector E, punto diferencial de área, ¿cuánto nos dará? El campo eléctrico va a ser uniforme a lo largo de toda la esfera, sale de la integral. Y si integramos todo el área, ¿cuánto nos da? El área. Sí, el área de nuestra esfera gaussiana. Esta área en anaranjado que estoy sacando acá. ¿Cuál es el área de esa esfera gaussiana? 4pi por r a la 2. 4pi por r a la 2. Excelente. ¿Ok? Entonces, es aplicando aquí la ley de Gauss. Esto es una esfera cerrada. Entonces, esto va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon cero. Entonces, en el caso de la esfera metálica, ¿cuánta carga estamos encerrando? Cero, porque toda la carga se fue a la superficie. Entonces, para que esta multiplicación me dé cero, o R es cero, caso que no es cierto, ¿verdad? R puede ser cualquier valor ahí. Y lo otro es que el campo eléctrico dentro de esa superficie sea cero. ¿Me siguen? Compañeros, compañeros. Profe, y nada más, lo que me perdí fue el... Es negativo porque si usted pone un vector, la carga positiva al centro, Ah, es sí, hacia esto abajo. es simplemente porque estoy considerando que el campo eléctrico iría desde la carga en esta dirección. Sí, campo eléctrico siempre va desde una carga positiva hacia afuera. ¿Estamos, compañero? Sí, Igual, podríamos tomar el campo eléctrico hacia afuera, que lo que la conclusión a la que estamos llegando es que el campo eléctrico total va a ser cero. Y como es el mismo en cualquier punto de mi esfera, entonces el campo eléctrico total dentro de una esfera metálica siempre va a ser cero. Ujú. Continuamos. ¿Qué pasa ahora si el radio es mayor que que el radio de nuestra esfera? Entonces vamos a hacer una superficie gaussiana que sea más grande que nuestra esfera. Y esto tiene un radio R. Se supone que ese dibujo ahí feo es una esfera, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese caso, ¿cuánto nos da esta integral? Vamos a resolver esa misma integral. ¿Cuánto nos da la integral de E punto de A? El campo eléctrico va a ser uniforme, entonces va a ser E por 4pi R cuadrado. ¿Me siguen? Que ese va a ser el flujo en esa esfera gaussiana. ¿Ok? ¿Y eso va a ser igual a qué?
a la carga encerrada. ¿Y cuánta carga estamos encerrando ahí afuera? Más Q, profe. Más Q. Entonces, el campo eléctrico va a ser Q entre 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado. ¿Ok? Esa es la magnitud del campo eléctrico. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Compañeros, compañeras. O sea, profe, ¿por qué ahí esa carga no quedó, o sea, la E no quedó negativa? ¿Hacia dónde va el campo eléctrico? Va hacia afuera de las cargas, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué dirección tiene el campo eléctrico y tiene el área? Jonathan. Digamos, positiva, por así decirlo. O sea, son paralelas. Son paralelas. Entonces, el producto punto va a ser positivo. Ujú. Profe, una pregunta. Sí. Digamos, si agarramos el radio igual al radio de la esfera, no va a ser igual la fórmula a la que si fuera por fuera del radio, solo que Mm. la diferencia es la distancia en la que tomemos el... Ujú. Cuando el Ok, radio es igual al radio de la esfera, el asunto es que el límite está indefinido. Entonces, si lo agarramos por fuera, eso sería lo que nos queda, 1/4 pi epsilon 0 por la carga entre el radio al cuadrado, pero si nos vamos por dentro, eso da cero. Sí, Paul. entonces, si se agarra igual al radio, a partir de igual al radio hacia arriba, digamos, Ujú. mayor, es la misma fórmula, solo que lo que cambia es, digamos, el valor del campo lo cambiaría solo la distancia. Exacto. Ujú. Ok, aquí Profe, hay... Sí, Andrés. porque si la R minúscula llega a ser mayor que la R mayúscula, ahora nos da positivo. Porque vea que el área va paralelo al campo eléctrico. Acuérdense que el campo eléctrico de una carga positiva siempre lo vamos a tirar hacia afuera. Pero, pero ¿por qué si R era menor, entonces nos daba Porque negativo? nosotros tiramos la carga hacia afuera de la carga que estábamos tomando. ¿Lo ve? Bueno, es que en realidad iba para adentro. Yo pensé que iba para afuera también. No, igual, adentro no va a importar hacia dónde lo tire uno. Sí, Mm. Ah, ok. porque siempre me va a dar cero. ¿Me sigue, Andrés? Por repulsión. Ajá. Bueno, no, es que no es, aquí no tenemos dos cargas como para decir que estamos hablando de repulsión. Acuérdese que una carga positiva siempre va a tirar las, el campo eléctrico hacia Hacia afuera. afuera de la carga. Ajá, en todas direcciones. Y ahora sí, y como la carga solo está en la superficie, entonces la está tirando hacia afuera. Hacia afuera sería hacia el centro de nuestra, de nuestra, nuestro metal. Ah, ok, ok. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. ¿Ok?
Bueno, lo que les iba a decir es que ese resultado realmente es sorprendente. ¿Por qué? ¿Qué significado le podemos dar a ese resultado? El significado que le podemos dar es que en una esfera toda la carga o todo el campo eléctrico se comporta como si lo que tuviera sería una carga puntual positiva en el centro de la esfera. ¿Ok? Y eso sería el campo eléctrico fuera de la esfera. Y dentro de la esfera, el campo eléctrico es cero. Entonces, ese sería el resultado que estaríamos obteniendo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, vamos a continuar entonces con este otro. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una barra? Voy a hacerla como la que hicimos aquí en clase. Una barra de longitud 2A. Este es el eje X. Vamos a hacer los ejes de otro color. Este es el eje X y este es el eje Y. Y ahí tenemos la barra. ¿Qué sucede en este caso? Compañeros, compañeras. Vean ustedes, voy a hacerlo en blanco, que si yo pongo un punto por acá, el campo eléctrico, nosotros sabemos que por simetría va a ir en esta dirección. Sabemos que el campo eléctrico acá abajo va a ir en esta dirección. En este otro lado va a ir en esta dirección. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y aquí arriba iría hacia arriba. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo debería de ser nuestra superficie gaussiana en este caso? Para que se cumplan las condiciones que hemos estado buscando para que se nos simplifiquen las cosas. Vean que aquí, no sé, tendría que ser no una esfera, sino como una elipse ahí rara y tendríamos que rezar para que el campo eléctrico sea uniforme en toda esa elipse, cosa que es muy raro. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede si yo analizo por aquí, más o menos por este punto? ¿Hacia dónde sería el campo eléctrico? Vean que el campo eléctrico, conforme nos vayamos acercando al eje X, se va a ir aplanando. Pero conforme nos vamos acercando al eje Y, el campo eléctrico se va a ir haciendo cada vez más vertical. Entonces, si nosotros tenemos una barra de una longitud dada, ¿ustedes creen que sea buena idea calcularla con Gauss, ese campo eléctrico? Compañeros, compañeras, ¿qué dicen ustedes? Profesor, ¿se puede tomar como un cable? Sí, como un cablecito, más o menos. Entonces yo digo que sí, Sí, ¿por qué? porque se puede buscar una forma geométrica para, digamos, cubrir esa barra, ¿Y se le ocurre alguna forma geométrica? un cilindro. No, es que si yo agarro acá un cilindro, vea usted que el campo eléctrico acá es diferente al campo eléctrico acá. Y aparte de eso,
Ve usted que aquí vamos a tener un ángulo entre el vector área y cada una de los lados de la barra. ¿Lo ve, Pablo? Sí, profe. Entonces, calcular esas cosas, digamos, es muy complicado. Se complica bastante. Por lo tanto, yo no me metería a calcular por gusto, digamos, el flujo a través de ese cilindro si nuestro cable es, digamos, tiene una longitud determinada. Sí, eso se vuelve muy, muy complicado. Profe, entonces si tiene una longitud determinada es como más complejo. Exacto. Se vuelve horrible esos cálculos. Entonces, mejor Pero se puede por hacer. eso usar, digamos, si nos piden para un cable pequeñito, mejor usar Coulomb. Ujú. Pero en todo caso, digamos, sí se puede usar la ley de Gauss si no tuviera límites el cable. Exacto. Digamos, la ley de Gauss se aplica siempre, pero el problema es que cuando yo quiero calcular esta integral, si esta integral se hace muy difícil de calcular, entonces prefiero no utilizar Gauss. Por eso vamos a buscar aquellas cosas donde el campo eléctrico sea uniforme en nuestra superficie gaussiana. Y aparte de que sea uniforme, ojalá que sea paralelo o perpendicular al otro. Ujú. ¿Me siguen? Eso pasa entonces en el caso de un alambre finito, o sea, un alambre con longitud determinada. Pero ¿qué sucede si nosotros hacemos el alambre infinito? Compañeros, compañeras, sabemos que en el centro del alambre el campo eléctrico es recto. ¿Me siguen? Pero si el alambre es infinito, ¿dónde está el centro del alambre? Si el alambre es infinito, no conocemos el centro del alambre. Entonces, por eso es por lo que en estos casos, para que el área y el campo eléctrico sean paralelos, ¿verdad? O que el campo eléctrico sea perpendicular a la superficie gaussiana, entonces ahí sí podríamos utilizar un cilindro. Y en el caso del cilindro, entonces podemos ver lo siguiente. ¿Qué sucede con el campo eléctrico y el área en cada una de las caras? De las tapas. Compañeros, compañeras. Se hace cero. Son perpendiculares. Entonces, cuando yo hago la integral del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, tengo que hacer tres integrales. Una para la cara uno más otra para la cara 2 más otra que sería para la parte lateral. ¿Ok? Y en todas vamos a hacer E punto diferencial de área. Entonces,
como el campo eléctrico ah, en la parte de las caras es perpendicular a las superficies, estas integrales me van a dar cero. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿Y cuál es el área de esta parte aquí lateral de todo esto? Entonces, esa parte nos va a quedar E por el área. Y el área de todo eso sería 2pi por R por lo que mida por la longitud que tenga nuestro cilindro. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Y eso va a ser igual a la carga encerrada, que lo que estamos encerrando de carga. Vean que aquí tenemos una densidad de carga lambda, que es igual a la carga entre la longitud. Por lo tanto, la carga encerrada va a ser Q por L, perdón, lambda por L entre epsilon sub 0. Y de ahí llegamos a la conclusión que el campo eléctrico a una distancia R del cilindro va a ser igual a lambda, esta L de acá se cancela con esta, entre 2pi epsilon 0 por R. Que si ustedes lo ven con sus apuntes, ese es exactamente la misma conclusión que llegamos, nada más que más rápido, de cuando habíamos hecho el cable infinito. ¿Ok? Entonces, ahí me disculpan que me pasé un minuto, pero entonces, para que lo tengan en cuenta. Estamos. Tarea para la próxima clase. La tarea va a ser de este documento de fuerza eléctrica y campo eléctrico. Voy a borrar los dibujos. La tarea va a ser hacer este ejercicio de la lámina infinita. Hacer este ejercicio ya les digo, este de acá, de la página 45. Y hacer el ejercicio este del campo eléctrico de un átomo de hidrógeno en la página 40. ¿Ok? Eso es lo que les dejo de tarea para la próxima clase. No sé si hay alguna duda final o algo que quieran preguntar. Pues yo Veamos. para el final, porque es de la tarea. Ok, usted de la tarea, Jonathan. Entonces, bueno, voy entonces despidiéndome de los que están viendo el video y me quedo con esas dudas.